Bienvenidos a Radio UCB, un espacio creado para brindar información sobre las actividades que se estarán realizando en la Universidad Central de Veracruz. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, aperturas de cursos, congresos, becas, eventos y mucho más. Conéctate a Radio UCB. Bienvenidos a Radio UCB. Hoy tenemos la oportunidad y honor para mí presentar al licenciado y maestro Jesús Coutulenc Soto. Muchas gracias por venir, profesor. Gracias a ti, Alejandro. Es un placer estar dentro de estas instalaciones educativas. La Universidad Central Veracruz, por supuesto, que es una institución en la cual tengo ya algunos años siendo docente. Me comentaba que 10 aproximadamente. 10 años aproximadamente de ser docente dentro de esta institución. ¿Y cómo ha sido su tránsito? Mi pasar dentro de esta institución. Sí. Fíjate, voy a hacer un poco de historia. Yo, como egresado del Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz, en una ocasión, el que fuera coordinador del instituto, recibí una llamada de la maestra Elsa, y pidiendo la información si había alguna persona que se hiciera cargo de impartir una materia. Entonces el coordinador tuvo a bien, del Instituto de Administración Pública, tuvo a bien llamarme y hacerme la invitación, y me presenté, y ahí es donde inicié como docente dentro de esta universidad. Algo muy agradable, fíjate, así lo que son lo que llamamos el destino, ¿no? Yo, sin la idea de estar frente a grupos e impartir parte del conocimiento, me fue hecha una invitación y inicié, me agradó y aún continuamos por acá. Hay algo que tiene la UCB, ¿no? Como cierto ambiente, tiene ángel para la carrera del profesor, ¿no? Como que es muy bien aceptado, el ambiente es muy... Efectivamente, se vive un ambiente cordial, respetuoso, muy amable. Te dan la libertad para que tú puedas impartir el conocimiento, porque aquí la institución, el propio rector y el demás cuerpo académico lo sabemos, de que existe la ética del académico, y la ética primero es compartir el conocimiento y ver como fruto a aquellos alumnos que le has impartido ese conocimiento y has enriquecido a través de la información que les proporcionas, ver que salen adelante en sus carreras, son muy productivos y son buenos compañeros dentro de sus áreas de trabajo. Son gente con una capacidad de proyección hacia el futuro, en el sentido de que tienen la facilidad de hacer propuestas laborales que mejoren, desde luego, el funcionamiento para la institución a la que trabajan. Y a mí en lo personal, aquí dentro de los alumnos, me he encontrado alumnos que han hecho posgrados y que por su mismo conocimiento luego se incorporan a cuerpos académicos. Pero es muy rico el ambiente dentro de esta universidad, tanto con los alumnos como con el propio cuerpo académico, como con el propio cuerpo administrativo y demás, con el mismo rector, con el ingeniero. Hay una muy buena relación, siempre muy participativo, y te hace la vida amena dentro de la propia universidad. Y le quería preguntar, yo creo que no hay mejor satisfacción como docente o profesor ver que por lo menos un alumno la hace fuera de la academia, ¿no? No creo que haya mejor satisfacción para el profesor que esa. Claro, como hace un momento te decía, Alejandro, para uno es una gran satisfacción el ver que algunos de los alumnos los vuelves a cruzarte en el camino con ellos, y lógico, siempre preguntas cómo estás, dónde estás, qué haces, ¿no? Muchos de ellos, no, estoy colocado en tal secretaría, estoy en tal dependencia, estoy en la industria, en la empresa privada,
y mi cargo es este, hago esto, y es muy satisfactorio. Y sobre todo que te reciban con ese ánimo y ese gusto y ese agrado de recordarte como docente, como su maestro. Y sí, en el caso de encontrarse a alguien que fuese alumno o alumna y que se incorpora al grupo académico, pues es un tanto más, es un agregado a lo que ya te comentaba yo, porque dices, qué bueno que ahora esta persona quiera compartir su conocimiento a los que vienen atrás. Y qué mejor cuando ese alumno, ahora docente, le es reconocida su capacidad y su agradecimiento por estar participando de manera activa en la formación de los alumnos, de los jóvenes, que, como todos decimos, los jóvenes del futuro. Y si queremos un futuro mejor, debemos de poner lo que nos corresponde para que esos jóvenes del futuro sean mejores, mejorándoles la enseñanza, enriqueciendo los conocimientos y poniendo, ¿por qué no?, ciertos ejemplos de lo que ha sucedido o ha acontecido y que desde luego, si ha afectado, pues habrá que evitarlos. Pero evitarlos no quiere decir hacerlos de lado, sino que evitarlos en el sentido de no volver a cometer los errores, sino buscar soluciones inmediatas y prósperas. Y de eso se trata, ¿no? De que uno vaya compartiendo, y este alumno en particular, y lo digo con mucha satisfacción, José Alfredo fue un buen alumno y ahora es un buen docente dentro de esta institución. Entonces es grato tener ese tipo de ejemplos en la vida, ¿no? Que ahorita están muy escasos, ¿no? O sea, si el alumno generalmente ya no tiene como mentores o alguien que diga, yo quiero como ser como él, ya. Como que ya se perdió sí, ese hábito, si se sí, puede decir así. Claro, en nuestro tiempo, y creo que muchos de los jóvenes escuchan hablar a los padres, ¿no? Cuando decía, ya sea la madre, sobre todo la mamá, se veía reflejada en la maestra, por ejemplo, yo quiero ser maestra, ¿no?, cuando sea grande, o se veía reflejada en el doctor, la doctora, en el ingeniero, y los niños siempre decían, no, bombero, yo policía, ¿no? Pero en este caso en particular, el joven estudiante, adolescente, pues con una edad donde ya toma decisiones, veo difícil que tenga esa mentalidad, yo quiero ver, no, sino que le llama la atención la docencia, y qué bueno. Muchas de las veces el que está frente del alumno, que es el maestro, tal vez tenga esa chispa que les llame la atención y que les siembre la semillita para decir, ustedes el día de mañana pueden ser los que estén aquí enseñándole a los alumnos, y a lo mejor sin querer por ahí se van sembrando esas semillitas y alguien pues la fue cultivando, y a tal manera la cultivó que creció y ahora están frente al grupo haciendo el papel de los que nosotros en su momento hicimos. Sí, claro. O sea, creo que la función principal del docente es de alguna forma inspirar a un alumno que generalmente no viene inspirado. O sea, yo creo que además de cualquier contenido que uno le pueda ofrecer a ese alumno, ciertos valores, ciertas cosas que para nosotros son importantes, yo creo que además de eso, uno tiene que tener una función de inspiración con el alumno. Claro. La función básica de todo docente es decimos, enseñar, pero la enseñanza la finalidad es enriquecer el conocimiento, el enseñarles el camino a la investigación, a la redacción, a la elaboración de proyectos, por ejemplo, a ser más analíticos, dependiendo, desde luego, creo yo que todas las carreras, pero debemos de ser muy abiertos en eso, de que dentro de sus deberes está el de ser una persona con la sensibilidad de análisis y que le puede llevar a conclusiones muy próximas a lo que estén buscando
o exactamente a lo que estén buscando. Entonces el docente siempre va a ser su guía. El enriquecer, te vuelvo a repetir, esos conocimientos que uno tiene y que uno va actualizando, porque en los tiempos se van emitiendo que nuevos textos, que nuevas técnicas, que nuevos descubrimientos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso uno como docente lo debe de tomar para sumarlo a lo que ya tiene uno como conocimiento y transmitirlo al alumno. Entonces, bueno, eso que comentas es verdad, pero la función es guiar al alumno. Uno muchas veces puede ser permisible, pero uno debe saber hasta dónde. En la actualidad se dan muchas cosas, ¿no? Las ventajas de la tecnología, por ejemplo. Cuando uno les pide investigar sobre algo, pues se van a la tecnología y van y buscan, pero muchos alumnos no tienen la curiosidad, el deseo o la necesidad mínima de leer lo que encontraron y resumirlo con sus propias palabras, sino que nada más agarran, copiar y pegar, ¿no? Pero uno como maestro lo detectas y uno tiene que corregir a ese alumno, ¿no? En todas las instituciones se dan. Yo no voy a decir que aquí no se dé, sí, me ha tocado uno o dos por ahí que los he visto en cuanto a sus trabajos y pues los tengo que llamar de manera independiente para hacerles ver de que uno como docente revisa y se detecta los trabajos, entonces uno le exige que ellos hagan lo que les corresponde, pero con sus propias capacidades. Exacto. Y le quería comentar una pregunta ya más, digamos, histórica, académica. ¿Cómo ve usted la administración de empresas actualmente, ya con la llegada del marketing, ya con la llegada de nuevas plataformas, el e-commerce, todo eso? ¿Cómo la administración de empresas ha evolucionado para bien o para mal? Claro. La administración de empresas. Y como todo, ¿no? Tenemos empresas privadas, pero también tenemos empresas por así decirlo, que son las instituciones de gobierno. En ambas partes, por ejemplo, en la empresa privada, llega la tecnología, se hacen de distinta manera todos los procesos que anteriormente uno debía de hacerlo, ya sea que en una hojita, en un cuadernillo, o material específico para llevar ciertos registros. En el caso del manejo, por ejemplo, de recursos humanos, recursos materiales, recurso humano, cómo se hacían antes las evaluaciones para ver las capacidades de la persona que se iba a incorporar a una empresa, cómo se le capacitaba a esta persona para ya tenerla de manera activa. En el caso de recursos materiales, cómo llevar el registro dentro de los almacenes para conocer el stock y todo lo demás. Todo esto, todas estas técnicas que se venían utilizando anteriormente, se ven desplazadas con la tecnología, pero la tecnología viene en apoyo para acelerar todo tipo de trámite y acortar los tiempos. Muchas de las gentes o muchas de las personas decían es que me van a desplazar por una máquina. No, muchos de los trabajadores se vieron capacitados para el manejo de estos equipos, pero también hubo trabajadores que por no poner el interés mínimo de aprender, pues desgraciadamente tuvieron que haber sido movidos de un área hacia otra. Pero la tecnología viene en apoyo. Con lo que me dices de redes y demás, yéndonos históricamente, entra la tecnología, se viene la globalización. Y la globalización no es otra cosa más que interactuar o la interactuación de los mercados a nivel mundial. Ya con la tecnología tú puedes agarrar tu computadora y hacer una conexión práctica en tiempo real, hasta una videollamada en tiempo real, con alguien de Europa. A través de ciertos mecanismos puedes hacer compras, puedes hacer ventas,
puedes establecer contratos, puedes elaborar infinidad de actividades mercantiles. Entonces, la cuestión de las empresas en la actualidad, con esta tecnología, vuelvo a repetirlo, la tecnología está para apoyar, asegurar, controlar, mejorar la actividad económica. La parte regulatoria corresponde ya en este caso a quien establece las leyes, llámense los gobiernos de cada nación. Y existen también partes regulatorias por los compromisos que se deben de adquirir entre una y otra parte. Entonces uno tiene que estar sometido a todo ese marco regulador. Para la conectividad, por ejemplo, hay una regulación, tú no debes de violar ciertas reglas establecidas para ello. Para el intercambio que se da dentro de institución a institución, por ejemplo, educativa, que hay intercambios educativos entre universidades de manera o de forma internacional. Hay también ciertos parámetros o ciertos reguladores que se deben de cumplir. Entonces, el aspecto que me dices de la cuestión de la tecnología, lo que es la empresa, cómo ha venido evolucionando, desde mi punto de vista, de manera magnífica. Te acerca todo en el momento que tú lo desees. Si eres un comprador, tú puedes agarrar tu computadora, conectarte con Amazon, puedes hacer un pedido y te dicen la fecha y prácticamente hasta la hora de la entrega. Pero ¿cuál es la regla que hace un rato decía yo, reguladora? Antes debes de hacer el pago. ¿Cómo haces el pago? A través de una tarjeta, un número o a través de un depósito. Ya, eso te facilita la vida. Tienes lo que necesitas en un tiempo corto. Ya no hay necesidad de ir a un negocio donde encuentras un bien que requieras, sino que ahora lo puedes hacer todo a través de la tecnología. Incluso hasta los precios cambian. No sé si se han percatado de que no es un mismo precio cuando lo pides a un tipo de empresa que estás conectado electrónicamente que cuando vas a un establecimiento. Hay una diferencia entre esos. ¿Y por qué? Porque dentro de la empresa física, una que te venda o equipos electrónicos, está establecida aquí en la ciudad. Requiere de personal, requiere de un edificio, requiere de energía eléctrica, requiere de todos los servicios. Y eso, lógico, que influye en el costo del producto. Y en el caso de donde tú encuentras en línea, muchas de las veces la empresa que te está haciendo esa oferta puede hacer que tenga el producto que requieres, lo tenga dentro de su stock en el almacén, pero muchas de las veces lo único que hace es triangular. Tú se lo solicitas, esta empresa solicita, se lo envían y te lo hacen llegar a casa. Entonces eso hace que los costos del producto sean un tanto más beneficiosos para el comprador. Y a eso se le llama competitividad de mercado. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo está esto de las empresas en la actualidad? Pues gracias a la tecnología la competitividad se da. Gracias a la tecnología, uno si se dedica a buscar, encuentra uno el mismo producto a un menor costo, posiblemente la diferencia sea el tiempo de entrega. Pero todo está dentro de saber hacer las cosas, dentro de saber manejar las herramientas que tienes para ello. Luego entonces, la evolución se da. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos? Acoplarnos a esa evolución, incorporarnos a esa evolución. ¿Cómo nos incorporamos? Siendo respetuosos con lo que debemos de hacer. Y todo se manejará perfectamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Me parece muy interesante todo lo que nos está diciendo. Y estaba pensando en toda esta reflexión que usted hace acerca de también los puntos negativos que tiene esta inmediatez del mercado en línea. Ajá. ¿No? O sea, podríamos decir que se han incrementado los niveles de consumismo en la población y eso tiene efectos pues brutales
se puede decir así, en la misma población. O sea, si bien utilizada la tecnología y que las empresas se suben al carro del marketing digital, las personas están siendo víctimas en el momento presente de ese precisamente de esa lógica, ¿no? O sea, ya no es ir, tomar un camión, ir a comprar el shampoo, ¿no? Sino ahorita en mi casa, en pijama, puedo estar comprando. Efectivamente, tienes toda la razón, Alejandro. Eh, Dentro de el ser humano están ciertas cuestiones mentales, ¿no? En el sentido de que, voy a poner el ejemplo que estamos viviendo ahorita con esto de la contingencia, por la situación que se vive a nivel mundial. Con esta contingencia estamos recluidos en nuestros hogares, cosa que anteriormente lo hacía uno en ciertos espacios para aquellas personas que aún se encuentran laborando, y perdón, digo aún porque yo ya soy jubilado, pero para aquellas personas que aún se encuentran laborando, lógico que tienen ya estructurado su día. Es el levantarse, asearse, desayunar, tomar sus alimentos, trasladarse a su área de trabajo. Algunos tendrán que alimentarse a mediodía en su área de trabajo para poder continuar con su jornada y retornar a su hogar. Vamos a manejar que estén retornando entre 7 y 8 de la noche cuando se encuentran activos. Pero con esta contingencia, ¿qué es lo que sucede? Se levantan ya más tarde, ya no a la misma hora acostumbrada, desayunan en casa, de ahí buscarán qué hacer. Si están trabajando en línea, qué bueno, se mantienen todavía ocupados y están aportando para su trabajo a través de estos medios tecnológicos que hablábamos hace un momento. Pero para aquellas personas, aquellos trabajadores que no tienen esa posibilidad, y no digo que no la tengan por el hecho de no tener un equipo de cómputo en casa, no, sino porque su trabajo, el que realizan dentro de sus oficinas, deben de hacerlo en su oficina, mas no puedan hacerlo en su casa. Y con la contingencia están en casa, entonces ya empieza uno ahí a desesperarse y demás, y pues sí, empieza uno a buscar, a ver qué novedades hay, que si es mujercita, pues a ver la moda, que si es varón, pues a ver cuestiones de deporte o cuestiones tecnológicas porque les gustan los videojuegos a algunos adultos, etcétera, etcétera. Llega el momento de que les depositan el pago de la quincena y ven su tarjeta, su estado de cuenta, y el cochinito ya se llenó. ¿Y ahora qué hago, no? Pues tuve ahorros porque no me trasladé, esto, aquello, etcétera, etcétera. Empiezo a buscar en línea a ver qué me puedo comprar. Pero pierde uno el control de sus gastos. Y como se le hizo tan fácil y tan sencillo el hacer una compra a través de la línea, pues al día siguiente hacen otra de menor costo, y al siguiente día voltean y ven el televisor de 32, 36 pulgadas y se imaginan a uno, si estoy en casa quiero verlo en una de 50. Se les hace fácil volver a accesar a la línea, ¡tuc!, comprado. Es un arma de doble filo, porque tienes la facilidad, pero así como tienes la facilidad de adelgazar tu bolsillo. Es riesgoso, entonces hay que ser muy medidos en ese aspecto. Vuelvo a reiterarlo, la tecnología facilita muchas cosas, pero en este ejemplo la tecnología te puede llevar a cometer ciertos errores que tendrás que corregir para volver a tu estado de control normal, económicamente hablando, claro. Sí, claro. Pero, pues sí, suele suceder, ¿no? Con esto que estamos hablando de que uno no se mide. Estoy muy interesado, Jesús, en saber cómo fue la experiencia en Flaxo. Flaxo. Me parece a mí una institución demasiado importante, tanto a nivel
México como Latinoamérica, hay otras versiones, ¿no? Como Claxo y esas cosas, pero creo que sería muy importante que le dijeras al público, Claro, Flaxo, qué influencia tuvo en tu vida. de acuerdo. Flaxo, voy a hacer también brevemente cómo se dio. Yo activamente laboré en la Secretaría de Educación de Veracruz y en alguna ocasión, cuando era secretaria la maestra Xochitl, nos encontramos en Palacio de Gobierno en una reunión para atender a organizaciones. Me adelanté, estuve atendiendo a estos grupos, se incorporó la secretaria de ese entonces, la maestra Xochitl, intercambié, le di un informe, terminamos las reuniones y saliendo de ahí me dijo, oiga, ¿le gustaría estudiar en Flaxo? Una especialidad. Pues se me dio la oportunidad que no se me había dado antes. Y le dije, sí, maestra, me agradaría mucho. Bueno, entonces ya me dijo, vaya con tal persona y póngase de acuerdo. Entonces, bueno, ya se dio esta oportunidad. Flaxo. Flaxo es Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se encuentra en la Ciudad de México. Y en ese entonces, esta facultad tenía un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública México para dar la especialidad de política y gestión educativa a trabajadores de las entidades federativas del sector educativo. Y ahí es donde la maestra me hizo invitación y de acuerdo, acepté y esta especialidad se hizo de manera semipresencial. ¿Por qué semipresencial? Nos encargaban trabajos de lectura, hacer resúmenes, presentarlos, elaborarlos y enviarlos a la facultad semanalmente. Y hacíamos acto de presencia a los fines de semana, llegábamos desde el viernes por la tarde, todo el sábado trabajando, prácticamente día y medio trabajando en la facultad para hacer aclaraciones, enriquecer los trabajos, la revisión de los trabajos, nos hacían algunas correcciones de los mismos y tomábamos sesiones en la facultad. Y así es como se presentó esta oportunidad, gracias a la disposición, al interés que este servidor y amigo tuyo puso en su momento, logré junto con 8 compañeros más, ingresamos 15 y terminamos 8. Entonces tuve esa oportunidad, la acepté, la terminé y esta Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales me dio esa formación dentro de la especialidad de Política y Gestión Educativa. Y ahorita con esta situación, vuelvo a retomar, perdón Alejandro que sea reiterativo, pero con esta situación de la contingencia y que no se está asistiendo a las aulas educativas de todos los niveles, recordé mucho ese sistema educativo de la especialidad al serlo semipresencial, porque teníamos a través de línea, podíamos tener contacto con los maestros, estábamos ahí algunos trabajos, mandábamos a la plataforma de la facultad todos nuestros trabajos, todos los trabajos que elaborábamos era a nivel nacional, no nada más era nosotros, Estado de Veracruz, era a nivel nacional, y pues los maestros de allá, cada quien agarraba su propia entidad o más de una entidad federativa para ver los alumnos que estaban dentro de esta entidad y revisar todos los trabajos. Con esta contingencia estamos llegando prácticamente a lo mismo. Creo que en un futuro, y espero que sea próximo, y al decir espero que sea próximo, espero y deseo que la ciudadanía, todos en general, hagamos conciencia, porque haciendo conciencia los tiempos se van a cortar para poder retornar. Yo no voy a decir la nueva normalidad, poder retornar, sí, si no a la normalidad, a algo que se le aproxime para lograr llegar a estar en la normalidad. Entonces, bueno, se puede hacer uso dentro de esta contingencia
en un futuro próximo de hacer las carreras a través de este medio, de este sistema semipresencial. ¿Por qué semipresencial? Creo que incluso la universidad, y es algo que me gustaría hablar con el rector. Tenemos la oportunidad de armar pequeños grupos y creo que el cuerpo docente de esta universidad está en la mejor de las disposiciones para recibir a tal vez 2, 3 alumnos con las medidas que uno debe tomar, la sana distancia, la sanitización de las aulas, el cubreboca, que pues ahorita no lo estamos usando porque estamos en una sana distancia, pero saliendo de aquí volveremos a utilizarlo. Y cuidar, tener las medidas que nos son dadas para salir adelante. Entonces, hacerlo semipresencial podría ser una posibilidad y no perder la formación de los que ya están inscritos y que están haciendo su carrera y de los futuros, porque está próximo, si no estoy mal, en el mes de septiembre se da inicio al nuevo ciclo universitario, ¿no? Sí, aunque Sí. Gatell dijo que hasta octubre, me parece. Gatell, pero ya sabemos que... Claro, pero bueno, son formas de que uno va enfrentando la situación y desde luego siempre viendo hacia el futuro y haciendo uso de la tecnología que hemos estado haciendo mucho mención para aprovecharla. Semipresencial, su inicio, desde luego, del próximo ciclo universitario, y después será presencial ya totalmente. Hay muchas universidades que en la actualidad la hacen en línea, mucho tipo de estudios los hacen en línea. Desgraciadamente nosotros aquí en México es un gran porcentaje que no estamos acostumbrados a ese tipo de sistema, pero que esta necesidad está dando ese salto. Lo único que nos falta es de que quien se quiere formar haga buen uso de estas tecnologías. Sí, creo que la realidad se impone ante nuestros deseos, es decir, si a mí no me gusta la educación virtual, pues tengo que, o sea, es como innegociable, ¿no? O sea, por la situación, no es que digas, me gusta, no me gusta la educación virtual, sino que te tienes que ajustar si es que estás interesado, claro, en formarte en algún sentido. Y a propósito de esto, Jesús, quisiera hacerte una pregunta que para mí siempre es importante. Adelante. ¿Qué características del estudiante universitario mexicano actual crees que tiene ese estudiante? Que así, grosso modo, digamos. Ok, características. La primera de todo estudiante es el deseo de superación. Si yo le llamaría una característica, el de superación. Pero desgraciadamente hay muchos jóvenes que viven su vida muy relajada. Y en el sentido de decir relajada es, no se les ve un interés futuro. Pero hay otros que, por supuesto, tienen ese interés, que incluso están trabajando en un supermercado en un turno y se van a una institución educativa en otro turno, porque quieren ellos salir adelante. Dentro de estas características, el uso de las tecnologías. Volvemos a lo mismo, o vuelvo yo a lo mismo. ¿Te facilita las cosas? Por supuesto. Pero el mal uso de las tecnologías te hace, no un mal ser humano, no, pero te hace que esa relajación de la que hablé se multiplique, se duplique, se triplique, n veces como lo quiera ver el joven estudiante. Porque uno puede encargarles un trabajo
Y lo primero que hacen es irse a buscar con el mismo título tal vez y ver cuántos trabajos hay, ensayos, etcétera, etcétera. Y por no dedicarle 2 horas, 3 horas tal vez, en una buena lectura, una buena reflexión y una buena redacción a un resumen que ellos puedan elaborar, se les hace fácil copiar, pegar, copiar, pegar. Y uno como docente se da cuenta. Entonces una de las características es que es flojito. Algunos, no digo que todos, algunos. ¿Qué otra podría yo decir? Nos la llevamos tan relajada que ahora escribimos en una máquina. Esa máquina va registrando todo lo que nosotros le digamos y le vamos dando a guardar. Y tenemos la facilidad de releer lo que escribimos y vemos que algo, no, y nos posicionamos y hacemos una corrección, ampliamos o eliminamos parte de ese texto. Y una vez que agarramos, ya terminamos, agarramos un USB, o si tenemos impresora en casa, la conectamos, imprimimos y adelante. Antes de la tecnología, uno agarraba sus cuadernillos y se ponía uno a escribir y rayoneaba uno, o agarraba uno la goma y se ponía uno a borrar. La escritura es bonita. O sea, no por el hecho de que tenga computadora ya no voy a escribir ahora, voy a agarrar un lápiz, un lapicero, o voy a agarrar un cuaderno, una hoja. Esto hay que practicar, ¿no? Muchas veces, y el hecho de estar sentado en una mesa, en un escritorio, en casa por supuesto, con un cafecito al lado, tu pluma, tu hoja y tu mente, y empiezas a registrar, son ejercicios enriquecedores como no tienes idea. ¿Por qué? Porque estás activando la creatividad, y la creatividad te lleva al registro, y el registro se queda por el tiempo que tú lo desees. Hay gente que le gusta escribir poemas, hay gente que le gusta escribir historia, hay gente que le gusta escribir reflexiones, en fin. Y ahora TikToks, ¿no? Dices, Oh, qué buen remate. dices, está bien, o sea, no estoy divorciado con la tecnología, no estoy, por supuesto que no. Pero el hecho de conectar el cerebro con la mano y la visualización y la recreación de un escenario te aviva, te da esa fortaleza, y es una práctica que se debe de hacer, no debe de dejarse olvidada. Tuve más bien el orgullo de conocer y que fuera mi jefe, una gran persona, y que fue escritora, ahora ya partió, se nos adelantó. Él era escritor, y dentro de sus textos dejó algunos que fueron libros muy usados dentro de la Facultad de Derecho aquí en la Universidad Veracruzana, una persona muy inteligente, y tiene libros de novela, de ficción, y que me agradaba platicar con él. Y gracias a esas pláticas es de que uno va entendiendo este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, volviendo, que me preguntabas, perdón, me extendí en cuanto a las características que yo veía dentro de este grupo de alumnos, ¿no?, actuales, que ves que se les van dando que millennials y que no sé qué tantas cosas que yo no entiendo, pero bueno. En la actualidad, dentro de otras características, entonces, que son relajados, que la tecnología les facilita todo, que no hacen uso de esa capacidad de razonamiento, que deberían de ser prácticas más de más actividad, porque ahora tanto los niños como los jóvenes, los adolescentes, videojuegos, prácticas deportivas uno que otro. Entonces, son características que van moldando a un nuevo ser humano, pero desgraciadamente, y desde mi punto de vista, ese molde del nuevo ser humano
aportar a la humanidad, muy poco. Para mí aportar es alguien creativo, alguien activo, alguien que así como recibo, así doy. Eso es lo que yo tengo de interés dentro de esta situación. Y esas son las características que yo veo dentro de este nuevo, ¿cómo le podemos decir? Generación de jóvenes que ojalá que cambien ese chip y volvamos a compaginar tecnología con lo que es el ser humano y sus capacidades. Se dan interactuaciones que van facilitando muchas cosas. Y lo que siempre yo, en el caso particular y personal mío, siempre les induzco y siempre inicio con los alumnos, hagan uso del razonamiento. El razonamiento les va a llevar a resolver muchas situaciones. Si ese razonamiento duerme, ustedes van a estar dormidos. Y si así va a ser, pues no sé qué hacen aquí, ¿verdad? Pero el chiste es ponerles la pila, que se activen. Y esta nueva generación de jóvenes para mí tienen esas características, ¿no? Que hay que moldearlos, pero mucho es cultural y mucho es permisible dentro del núcleo familiar. Y mucho es ejemplo de lo que el entorno ves. Y uno se mete a ese entorno o el entorno te absorbe. Cuando uno debe de ser observador y algunas veces partícipe, por supuesto. Sí, pues participo, pero me vuelvo a salir y vuelvo a entrar y vuelvo a salir. Eso para mí sería lo mejor. Pero que permanezcas las 24 horas dentro de un medio que no es productivo, pues nada benéfico, ¿verdad? O al menos es mi apreciación. Sí, una nota al pie de página de lo que usted estaba comentando. Creo que, bueno, mucho se habla de que los sujetos están ante una paradoja, como nunca antes en la historia de la humanidad, en que pues tienen demasiadas cosas muy fácilmente, muy flexible, o sea, para poner una película, pues basta con darle clic en Netflix y elegir la que... Y antes por lo menos ir al mercado, comprar la película, desplazarte, ver cuál te ibas a comprar, regresar a tu casa, que funcione el disco, pararte a prender el DVD, ¿no? Implicaba más operaciones, digamos, en el sujeto. Ahorita ya todo a un clic, estábamos hablando de Amazon y de etcétera. Pero hay cuestiones de la realidad que no son tan fáciles, ¿no? O sea, la realidad misma impone problemas demasiado complicados que precisamente los sujetos, digamos, adolescentes, jóvenes, chocan con esa realidad y por eso hay depresión, por eso hay frustración, por eso o sea, empiezan a tener síntomas muy del presente que los hacen muy débiles ante la actitud hacia la vida, ¿no? Entonces yo creo que en ese choque cultural, y sobre todo del mexicano, es en donde se encuentra esta población. Entonces cambiarles ese chip o esa actitud o ese estilo de pensamiento o ese estilo de vida, yo creo que es una tarea fundamental, no solamente como docentes, sino como personas. Claro. Han de recordar, tanto tú como la gente que nos ve y nos escucha, que tiempo atrás se buscó la participación de las familias dentro de la educación de los hijos, en este caso los alumnos, y estamos hablando de alumnos de educación básica, por supuesto, y con justa razón, porque la responsabilidad de educar no nada más es tan solo del docente, del maestro, sino que también corresponde a los padres de familia y a la familia en su conjunto, llámese hermano o hermana, que sean mayores que el alumno y que puedan o estén con la capacidad de poderles auxiliar dentro de
la enseñanza, llámese matemáticas, ciencias, etcétera. El alumno puede permanecer o está dentro de un aula de educación básica que te gusta, de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, 5 horas, 5 horas, ¿no? Pero de ahí retorna a su hogar y está por la tarde, y en la tarde es cuando debe de cumplir con los trabajos que le hayan sido encomendados o solicitados por el maestro o maestra. En ese espacio es donde los padres o los hermanos, hermanas deben de entrar en apoyo del docente. Eso es lo que se buscó, pero como no se da esa participación, no en todos, sí se da en algunos núcleos familiares, y espero y sea en la mayoría, pero no en todos, desgraciadamente, el alumno está aislado y tiene que ver y buscar las herramientas para poder resolver, atender y cumplir con una petición hecha por el maestro o maestra. En el caso de los jóvenes, los adolescentes, y en el caso de educación media superior, y en el caso de la superior, de la universidad, si uno le da esas bases de la responsabilidad, pero también uno participa, cuando el alumno va trascendiendo de educación primaria a la educación secundaria, de la secundaria al bachiller. En el bachiller es una etapa de la juventud un tanto dispersa, riesgosa, y que el padre de familia debe de ponerle más atención. Hace un rato hablábamos del entorno, y el entorno en la actualidad es dañino en todos los aspectos, porque el entorno tiene elementos que afectan la sociabilidad o el convivio social y a la sociedad misma. Llámese alcoholismo, drogadicción, etcétera. En esa etapa, donde está el alumno como que sintiéndose un poco más sueltecito, es donde puede desviarse. Y es donde el padre de familia debe poner mayor atención. Una vez que pasan esa etapa, te puedo asegurar de que el 80% de los que salen bien entran a la universidad con una seguridad, y ten la plena seguridad de que no se van a ver afectados por ese entorno que es el cáncer de la sociedad y que afecta tanto al joven, a la señorita y a la familia misma. Entonces, cuando el joven da ese salto de bachiller a la universidad, con esa mentalidad y con lo que la familia le ha inculcado para su beneficio, en la universidad ya son jóvenes de bien. Decía yo que un 80%, el 20% corre el riesgo. Pero como el 20% es menor que el 80%, y el 80% es sus demás compañeros que están compartiendo con él un aula en la universidad, están compartiendo con él la mesa donde se toman el café en los tiempos que se da entre una sesión y la otra, se da en la plática, en la charla, se da entre los fines de semana que decidieron salir a tomar un café, de ir al cine. Entonces ese 20% se reduce y se pueda convertir en un 90% de la población de jóvenes que no se ven y no se verán afectados por ese cáncer. Pero hay un 10 que sí. Pero dentro de ese 10 puede haber infinidad de causas. Problemas dentro del núcleo familiar, problemas económicos, incluso tu formación, que es la psicología. Mucha gente padece de esa situación que no sabe todavía para dónde ir. Y así como esos elementos, se puede dar dentro de ese 10% el 0.01% del que decida probar alguna cuestión que le haga una adicción, o conocer a una persona que vive del delito.
Pero entonces ahí es donde vuelvo a reiterar, la familia debe de participar y debe de estar cerca de los hijos que están todavía en formación educativa. Sobre todo, vuelvo a repetir, la básica y el bachiller, que desde mi punto de vista muy personal, puedo estar en un error y lo aceptaría, pero esa etapa es la de mayor cuidado, la del bachiller, que están entre, que estaremos diciendo, 15, 17, 18 años tal vez. Entonces, bueno, hay cuestiones que uno debe de enfrentar. Decías tú que el hecho de recurrir a, quiero ver una película, Netflix, y que anteriormente uno iba, decías tú, al local donde se venden las películas, se adquiría, llegar, incorporar al equipo que lo reproduce y sentarse a ver. Ahora no, ahora volvemos a lo mismo, entonces nos vamos hacia atrás, tecnología. Tecnología, facilidad. Facilidad, comodidad. Comodidad es lo que llamamos o le llamamos ese estado de confort y de aquí no me muevo, ¿no? Pero la comodidad es muy, muy buena, muy rica para uno, el cuerpo, pero con abuso es dañina. Ya las situaciones son distintas y pues hay que enfrentarlas y hay que poner de lo que nos corresponde y de lo que podemos hacer. Hace un momento decía yo de hacer uso y escribir y demás, se ha perdido mucho de, si yo digo de nuestra cultura, hay parte de ello. Si yo digo mucho de nuestra enseñanza, hay parte de ello. Hay mucho de nuestra práctica, hay parte de ello. Y muchos culpamos a la tecnología. No es culpa de la tecnología llega en apoyo. El buen uso de ella enriquece todo. El mal uso de ella, por supuesto que hace que el usuario o la persona se pierda. Hay que hacer reflexiones. Y vuelvo a retomar, dentro de esta institución, la Universidad Central Veracruz, el cuerpo académico está muy preocupado en el sentido de que estos cambios de los jóvenes, si continúan con esas actitudes, hombres, mujeres de provecho, tal vez, pero no como uno quisiera. Entonces, el cuerpo académico está preocupado y siempre va en búsqueda de jalarlos al aprendizaje y llevarlos a la práctica, de enriquecerles, y siempre el cuerpo académico ha estado cerca de ellos, dudas, preguntas, se les han proporcionado direcciones de correo, números telefónicos para que uno, como el médico, las 24 horas del día me puedes llamar para cualquier situación. Le exagero, ¿no? Pero ¿sabes qué? Me puedes llamar, no hay problema, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Y con gusto te atiendo, ¿no? Tienes mi correo electrónico, las videoconferencias, las videollamadas, magnífica herramienta. Si a mí me manda un mensaje uno de mis alumnos, profesor, puedo hacer una videollamada con usted, necesito aclarar unos puntos, con gusto, por supuesto. Es más, me agradaría que lo hicieran para que en ese momento despejásemos o despejara el alumno alguna duda. Y no lo hacen. Desaparecen. No lo hacen. Es increíble, ¿no? De que lo mismo que decimos, tener toda la facilidad y no hacer buen uso de esta herramienta, ¿no? Sí, que lejos de potenciar nuestras habilidades las está disminuyendo, afectando. Así es, así es. Bueno, pues un gusto que hayas venido y un honor para mí personalmente que hayas venido, Jesús. Muchas gracias por tu tiempo y espero que no sea la primera vez. Alejandro, para mí es un gusto enorme estar aquí frente a ti.
poder aportar lo poco o lo mucho que tu amigo lo pueda hacer para esta institución que me ha dado mucho como docente, poder aportar para el ingeniero, la maestra Elsa y todo el demás cuerpo que está detrás de escritorios para que esta institución haga un buen papel y forme buenos cuadros de alumnos que se van a incorporar en un futuro próximo a lo que le llamamos producción económicamente activa, ya sea dentro de una dependencia de gobierno, ya sea dentro de una institución privada o una empresa privada, pero que estos alumnos egresados lleven los elementos mínimos necesarios y las capacidades y las cualidades que les permitan abrir el camino que se les presente. Vuelvo a reiterarte, es para mí un gusto y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, al contrario. Muy amable. Bueno, esperemos que les haya gustado esta charla, entrevista, hayan aprendido muchas cosas del profesor y nos vemos hasta la próxima. ¿Te gusta Radio UCB? Síguenos en YouTube, Facebook e Instagram. Y también puedes acceder a nuestra página web www.ucb.edu.mx. Somos tu mejor opción. Inscríbete.